Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches a este nuevo programa de Fantasmas. El programa que usted espera toda la semana. Aquel que usted puede ver por múltiples plataformas, que ya les contaremos cuáles son. Esta noche, quiero que se hagan las siguientes preguntas antes de pasar a presentar a los contertulios de siempre. ¿Se imaginan un universo en el cual su hermano gordo sea flaco, su amigo pelado tenga pelo, su amigo alcohólico sea abstemio? ¿Se lo imagina? Venga a dilucidarlo en este programa de Fantasmas. Fantasmas. Bien, vamos a presentar a los contertulios de siempre y hoy tenemos un extra agregado también. Es como un pollo con agregado. Pero de un universo paralelo viene o... Exacto. Paralelo. Efectivamente, está Alejandro más joven aquí, a mi lado izquierdo, Tomás. No, la verdad es que Alejandro está en la esquina izquierda de la pantalla. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Allá. Lo presento. Preséntate Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, contertulios. Y bien, estoy bien desde Santiago. Ustedes desde La Serena. Sí. Serena y Coquimbo. Serena y Coquimbo. La conurbación, claro. ¿Cómo estás, Tomás Pino? La conurbación. Bien, bastante bien, chiquillos. Bastante feliz de estar acá hoy día nuevamente en este formato desde casa de Fantasmas. No en el estudio, en un estudio virtual que está dispuesto en algún lugar del éter del misterio. El éter del misterio. En ese estado estamos, en el éter del misterio. En el éter del misterio. ¿Cómo estás, Camilo Pino? Misterio. Muy bien, Ramón. Aquí intrigado porque ahora vamos más allá. ¿Dónde más allá? Estuvimos desde las alturas. Estuvimos en las profundidades del océano, estuvimos en el vuelo aeronor. Ahora nos preparamos para hacer un viaje mucho más extenso. ¿Qué tienes atrás tuyo, Camilo? Se ve una vasta inmensidad de luces ahí. Por supuesto, esta es la ciudad de La Serena, Ramón. Rascacielos. Ya descansa tranquilamente, hoy ya son las 10 de la noche, comenzando el toque de queda. Estamos absolutamente en directo en este programa de Fantasmas. Tomás, tenemos un notable invitado esta noche. Exactamente. Preséntalo. Está Tenemos ahí también en acá pantalla. a nuestro invitado de hoy, nos va a esclarecer algunos temas, nos va a mantener por la senda de la exactitud con respecto a estos temas que vamos a conversar hoy. El astrónomo de la Universidad de Virginia, Guillermo Damke. ¿Cómo está, Guillermo? Hola, muy bien, afortunadamente. Está como en el baño, Guillermo. No, en una pieza. Está en la oficina. Perfecto. Está en la oficina, Está en la exactamente. oficina. Bienvenido, Guille. Gracias por tu aporte. Hoy vamos a conversar y hablar sin profundizar, sin ponernos densos, ¿verdad? Pero sobre algo que fue noticia la semana pasada, que hablaba sobre, al parecer, las pruebas de que existía un universo paralelo inmediatamente junto al nuestro, donde el tiempo corría al revés. Y antes de entrar en la materia específicamente, me gustaría preguntarle y tirar sobre la mesa la pregunta para ustedes. Cuando uno les habla de universos paralelos, así desde la experiencia, desde lo pop, ¿qué se les viene a la cabeza, Camilo? Cuando hablo de universo paralelo, yo creo que más ligado y influido por lo que es el cómic, por ejemplo, lo que es la televisión y la ciencia ficción. Me imagino distintas realidades donde los sucesos que han definido nuestra historia tienen un vuelco completamente distinto. ¿Vale? Por ejemplo, me imagino qué pasa si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Oh, claro, hay una película que se llama Fatherland, creo que... Por ejemplo. Sí. O desde el mundo del cómic, no sé si ustedes lo conocen, el Superman soviético, que hubiera pasado en esa realidad si Superman, en vez de caer en Estados Unidos, hubiera caído en la Unión Soviética. Mira.
¿Y tú, Tomás, qué piensas cuando hablamos de eso? Por si, no sé si ustedes lo conocen, el Superman que piensa que nosotros que lo último que vimos fue Barrabases. Por supuesto. Perfecto. Oye, grande Barrabases, ¿eh? ¿Tú, Tomás, qué piensas? ¿Qué pienso cuando pienso en universos paralelos? Me vienen hartas cosas en la cabeza. Ha sido en la cultura pop, un poco agarrándome lo que habíamos hablado en el programa pasado. Se ha utilizado muchos argumentos para hacer películas y series, por sobre todo. ¿Recuerdas alguna? Cuando me hablan de universos paralelos y posibles realidades, me acuerdo de una serie que daban en el canal Sci-Fi que se llamaba Sliders. ¿Recuerdan? Claro, deslizadores en español. Deslizadores en español. Planteaba un plot bastante interesante. Era un pequeño geniecillo, un joven genio había creado la manera con una máquina de dar saltos de una realidad a otra, ¿ya? Él estaba trabajando en viaje en el tiempo, ¿no? Exactamente, mismo lugar, misma época, pero con variables que habían salido ligeramente distintas en la historia de esos universos donde él llegaba, ¿ya? Jerry O'Connell, John Rhys Davies, esos son los actores que salían. Entonces, claro, se enfrentaban a realidades como, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la Guerra Fría, la carrera espacial hubiera sido ganada por los soviéticos? Finalmente ¿qué hubiera pasado si es que no se hubieran lanzado las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo? Exploraba todo ese tipo de variables, obviamente desde la perspectiva estadounidense, porque como lo dije, cambiaba solamente las consecuencias de ciertos eventos, pero el lugar y el tiempo era exactamente el mismo. Por ejemplo, si Estados Unidos nunca se hubiese independizado de Gran Bretaña, por ejemplo. Exactamente. Y te mostraban ahí todo el abanico de cómo podía ser, cómo eran las posibilidades en base a eso. Me parece una bonita serie, es recomendable, está en YouTube eventualmente, por ahí la pueden encontrar, porque se nota que en el guión hay un trabajo de apreciación y reinterpretación de la historia. Bien interesante. Cierto. Tú, Alejandro, ¿qué piensas cuando hablamos de universos paralelos? Oye, pero dentro de lo pop nomás, ¿verdad? Sí, claro. No Hugh Everett ni otro científico, digo. No, claro. A mí se me viene esto. Donnie Darko. Se ve al revés, ¿o no? No, se ve bien. Sí. Se ve bien. Se ve bien. Donnie Darko, una película a principios de los 2000, dirigida por Richard Kelly. Es una película probablemente de las más interesantes que tocan el tema de los universos paralelos. Hay gente que dice que es una película sobre viajes en el tiempo, en realidad es sobre universos paralelos, porque Donnie Darko vive en un universo primario y luego de un accidente, él es sonámbulo, se levanta de su cama y ocurre lo que no debería ocurrir. Él debería haber muerto por la caída de un artefacto, vamos a ponerlo ahí. Y como no muere, en un evento catastrófico, se crea un universo tangente. No vamos a entrar en detalle, vamos a spoilear la película, pero Donnie Darko, su momento, sale justo en el año del tema de las Torres Gemelas, así que no tuvo mucha repercusión. Pero es una película que con el tiempo se transformó en una película de culto. Y porque si uno la ve la primera vez no entiende absolutamente nada. Sí. La secuencia de hechos en realidad te deja bien colgado, pero lo interesante de la película es que como no da la cucharada en la boca, dio para especulación y dio también un tiempo de aclaración con respecto a qué pasaba en la película y qué pasaba entre estos universos primarios y los universos tangenciales. Estamos hablando de pura especulación, estamos hablando de ciencia ficción, pero lo interesante de la película, para los que quieran verla, creo que está en YouTube, es que crea toda una nomenclatura y crea toda una literatura de apoyo que forma parte de la misma película para explicar todas las cosas que ocurren durante la película. Y eso es lo más interesante. Tiene un marco teórico propio, por decirlo de alguna manera. Así que eso es lo que a mí se me viene así como de primera cuando me hablan de universos paralelos o el multiverso. Son estos universos que en cierta medida se tocan de una u otra forma. Un universo tangencial en ese caso era un universo que se parecía mucho al primario, pero que tenía leves modificaciones, por decirlo así. Con eso termino, no quiero hablar más. Bien, antes de pasar al Guillermo,
yo recuerdo un poco, y lo que más se sentí un poco con lo que decía Tomás en relación a estos universos paralelos cuando han cambiado situaciones en el pasado. Me refiero a que hay un relato corto de Ray Bradbury que se llama El sonido del trueno, si no me equivoco, no, lo estoy sacando muy de mi memoria, donde en un futuro se hacen expediciones hacia el pasado. En ese contexto de ese futuro donde se desarrolla este relato, hay ciertas condiciones culturales y políticas que se están dando. Por ejemplo, el candidato por el cual había votado el protagonista ganó, y este tipo toma este tour a la prehistoria, a la época de los dinosaurios, ¿verdad? Y se embarca en este viaje en el tiempo turístico. Y resulta que, bueno, hace todo el proceso, entiendo, si no mal no recuerdo, en un safari había que llegar justo en el momento en donde un tiranosaurio se iba a morir por causa natural, y había que ahí efectuar digamos, el safari, y para no intervenir, digamos, el futuro, al haber cambiado el pasado. Cuando el tipo vuelve, descubre que han cambiado algunas cosas, y no se da cuenta del por qué, pero su candidato ya no había ganado, las cosas se escribían de forma distinta, y el tipo se da cuenta de que en un momento determinado se cayó de la plataforma en este viaje y había pisado una mariposa en el pasado. Y la descubre en su pie, y eso había generado que todo su futuro hubiese cambiado. Por lo tanto, cuando el ruido del trueno, gracias. Cuando hablamos de universos paralelos, yo me lo imagino desde lo pop, la cantidad infinita de posibilidades que se crean cuando uno o cada elemento toma una decisión distinta. Cuando el derrotero de cualquier partícula, en vez de ir a un lado, se va para el otro. Y eso genera una posibilidad infinita de cosas. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Tomás, hubo noticias, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió en términos científicos que generó una airada respuesta de la prensa? El titular de la NASA, el titular de los noticieros decía: la NASA confirma la existencia de un universo paralelo que existe al lado del nuestro, digamos. ¿Y a raíz de qué? A raíz de un estudio que se hizo en la Antártida. De hecho, el titular variaba desde NASA confirma existencia de un universo paralelo en la Antártida. ¿Te puedo leer otro? ¿Perdón? Otro titular. La NASA confirma la existencia de un universo paralelo en la Antártida. Sí, lo que pasa es que aquí los periodistas se portaron re mal. Hay uno que dice: científicos de la NASA hayan evidencias de que pueda existir un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás. Ese era ya... Se escuchan ladridos de perros. Claro, exactamente. Están inquietas las mascotas. Esto se da a raíz de que en el año 2016 científicos que estaban trabajando en un experimento que utiliza una antena, que es la antena antártica de impulso transitivo, o ANITA, habían logrado detectar una partícula que es muy común detectarla venida desde el espacio, digamos, pero que en esta oportunidad la habían detectado saliendo del suelo. Ya, a raíz de eso se empezaron a generar muchas hipótesis. Se generaron hipótesis en una nota que se escribió, que salió en un medio científico, de los cuales una de las hipótesis que para poder explicar este comportamiento de esta partícula era que pudiera existir un universo paralelo. ¿Qué hizo la prensa? La prensa hizo lo propio, agarró obviamente la parte del titular más llamativa y la pregonó. Eso fue lo que pasó. Bueno, tenemos de invitado a Guillermo Damke, que es astrónomo, ¿verdad?, de la Universidad de Virginia. Y así, sin profundizar, Guille, sin meternos mucho en la física dura en relación al tema, te quiero hacer una pregunta a ti, antes que cualquier otra cosa. Si te pregunto a ti, ¿qué pensáis de los universos paralelos? Así desde el conocimiento, también desde tu historia. ¿Qué pensáis? De la historia, digamos,
más cultura popular, como dijo Alejandro en su momento. Claro, exacto. No, lo imagino, lo asocio mucho a la ciencia ficción, obviamente. No soy un fan de la ciencia ficción porque me desalienta un poco a veces el escaparme de la realidad científica. Me fascina mucho la realidad científica en sí, entonces no necesito fantasear con más que ya la ciencia de por sí es bastante alucinante. Siempre me ha pasado eso. Pero del mismo modo, al tiro encuentro que es muy especulativo, porque obviamente llegar a cualquier realidad de poder probar algo de ese tipo es difícil y probablemente está fuera del alcance científico. Entonces, por eso lo encuentro como algo obviamente fantasioso de la cultura popular nomás, pero que queda en esa dimensión. ¿Y qué piensas, por ejemplo, cuando escuchas esos titulares, por ejemplo, de la prensa? ¿Hay algún asidero real en relación al tema, a tu juicio? No, yo pienso que es un tema que se habla mucho en la comunidad científica, el cuidado que siempre hay que tener con la prensa y cómo se magnifica cualquier asunto y se escapa de las manos lo que en realidad quiso decir el científico. Y un poco lo que decía como buen periodista Alejandro, de que la prensa muchas veces se porta mal. Y hay un trabajo súper grande de hacer que hay que hacer mea culpas también desde la comunidad científica, cómo nos acercamos a hacer una buena información de la ciencia. Un problema que no hay mucho experto científico en comunicación científica y no hay mucho periodista con expertise en ciencia. Entonces esa interfase es difícil de que permee sin que haya una mutación del contenido. Entonces, ahí se hace el problema. Guille, ¿Sí? Pero la teoría de del multiverso, pongámoslo así, no hablemos ya más de universos paralelos, que pueden haber muchas posibilidades o muchas posibilidades teóricas, pero el multiverso como concepto tiene un respaldo en este momento, un respaldo científico que tú logres percibir de alguna manera, o es todavía una teoría menor. No, digo, o sea, pienso que estas son preguntas, soy súper honesto, pienso que son preguntas para hacerle a un cosmólogo, que es como un astrónomo especializado en cosmología. Claro. Pero puede ser, o sea, puede tener asideros en cuanto a una formulación matemática. Podría tener una forma de hacer algo posible. La gran pregunta es, yo creo que la discusión de fondo es si ese tipo de discusiones vamos a lograr llegar alguna vez, usando el método científico, a poder probarlo. Si es una cosa que está fuera del dominio probatorio de la ciencia, pasa a ser prácticamente una discusión infértil. Y yo creo que esa es la gran discusión. Obviamente sigue siendo parte de la investigación el poder determinar si hay algún tipo de señal que podamos detectar de otro universo. Esa es la primera pregunta a resolver. Mira, me imagino que también tiene que ver un poco ¿Para cerrar esto? No, dale, ahí hablo yo. No, que me imagino que también tiene que ver con cómo discriminamos, qué es lo que detectamos, digamos. Cómo, por ejemplo, podemos saber que lo que estamos percibiendo efectivamente es una partícula que proviene de otro universo o un error en el instrumento que lo detecta. Sí, totalmente. Eso yo creo que es un súper buen punto, y los científicos en sí somos súper cautos y siempre estamos chequeando y rechequeando cualquiera de estos anuncios. Y muchas veces caemos en error, o sea, estamos trabajando, siempre hay que pensar que en la ciencia siempre estamos llevando los instrumentos al límite, estamos al borde del conocimiento, en cualquier dominio estamos, de hecho esa es la gran gracia, porque una de las razones importantes de por qué invertimos en ciencia, es porque hacer un detector probablemente como lo que están usando en ese caso es súper caro, pero son tecnologías que van a ser súper baratas de aquí a 50 años o menos. Entonces, esa es la gran gracia, que no hay que perder el foco de la investigación científica y el desarrollar tecnologías que son difíciles de usar y de crear. Entonces, al llevar este instrumento al límite nos produce ese problema de decir, en realidad el instrumento está trabajando como pensamos o a qué cosas es susceptible, y cómo yo conozco mi instrumento y la característica para saber que puede estar produciendo ruido. Entonces, ha pasado antes, por ejemplo, con neutrones superlumínicos, que se detectaron en Italia provenientes del CERN hace el 2016 creo que fue, y se dijo inmediatamente, así como, esto sería algo total que rompe totalmente nuestro conocimiento de la física, muy similar a lo que se planteó en esta ocasión. Y resultó que era un problema con un cable
que entonces estábamos midiendo mal el tiempo, entonces al calcular el tiempo de viaje del neutrino, calculábamos que había viajado más rápido que la luz y era un cable malo. Claro. Entonces estamos siempre en ese límite y siempre está la opción de ese error. Para terminar la pregunta, cuando estamos seguros de que no hubo errores, nos basamos en modelos y sabemos lo que deberíamos estar midiendo a partir de los modelos, que en el caso de la física es el modelo estándar. Entonces predecimos, por ejemplo, con el bosón de Higgs se predecía, tiene que aparecer una señal al medir tal energía, partículas de esta energía corresponden a lo que te dice el modelo, somos capaces de detectar o no esta partícula. Y va calzando con un modelo teórico y va funcionando súper bien hasta ahora. Entonces, cuando aparecen cosas que se salen de esas predicciones de ese modelo, ahí es cuando hablamos de una nueva física. Y obviamente encontrar una nueva física es lo mejor que nos podría pasar, porque quiere decir que nos vamos a acercar más aún a entender cómo funciona el universo. Si eso está bien que pase. Oye, antes de seguir continuando la conversación, estamos absolutamente en vivo, tenemos canales abiertos para que la gente que está viendo el programa en este momento se pueda comunicar con nosotros. ¿Cuáles son esos, Tomás? A través de la misma transmisión en Facebook Live, ustedes tienen el chat, se ve ahí, nosotros estamos leyendo a cada minuto lo que están escribiendo y, bueno, si quieren hacer algún comentario que salga en el aire, solamente tienen que decirlo ahí, escribirlo y nosotros lo vamos a mencionar. Gracias. Alejandro, tú tenías preguntas. Sí, cerrando un poco lo que dice el Guille con respecto a cómo avanza la ciencia y la ciencia frente a la evidencia. Y claro, el tema del multiverso es un tema que hasta el momento no existe más que la matemática en sí, ¿ya? Poder definirla, y aún así no es determinante, pero no hay una evidencia o una evidencia experimental que nos asegure que existe efectivamente eso. Por el momento, y por eso yo creo que dentro del mundo científico la teoría del multiverso sigue siendo algo que está puesto en un cajón aparte y que probablemente a través de otras ramas de la física, vaya a saber tú, no sé, de lo cuántico, probablemente podamos llegar por los lados a encontrar algún tipo de aproximación a que eso es verdad, digo. Entonces, por el momento sigue siendo una especulación y una creencia que no tiene un sustento experimental. Eso es lo que entiendo de lo que dices tú, Guille, ¿no es cierto? Sí, en gran parte apunta a eso, a que no tenemos la evidencia, y el gran problema es si vamos alguna vez a lograr tener evidencia de eso. Aunque sí hay que pensar, esas formulaciones matemáticas funcionan muy bien, por ahí no hay que perder el foco de cuando la gente dice, no, si una teoría como que en la práctica no existiera, no, es todo lo contrario. Pero sí ha pasado en el pasado en la física que encontramos evidencia de que nuestras teorías no están funcionando. El mejor ejemplo, a mi punto de vista, es por ejemplo con la gravitación universal de Newton, y habían varias pruebas de que ya sabíamos que no andaba, observando, y lo entretenido que esas son cosas, por ejemplo, observación astronómica, que no andaban, y aparece Einstein y nos dice, mire, esta teoría, que una formulación matemática, es capaz de explicar todas estas cosas. Entre ellas, por ejemplo, se hizo el experimento de Eddington con un eclipse, la precesión del planeta de Mercurio, la precesión orbital y otras cosas, y además hacía predicciones. Dentro de esas predicciones, por ejemplo, las ondas gravitacionales que detectamos hace 2 años atrás, entonces adelantó 100 años, claro, pero fue capaz de hacerlo. Ahora, la pregunta es que el modelo estándar también hace predicciones y funcionan bien. En ese caso, podríamos estar a lo mejor ahora en la época de Newton, funciona generalmente súper bien, pero estamos esperando que aparezca una evidencia que lo haga fallar. Y para la gravitación, para la relatividad general, también estamos esperando que aparezca al menos una vez en que falle, y no ha fallado. Pero es obviamente que el que falle implica que hay que replantearse el conocimiento, y es muy importante llegar a eso. Claro, se amplía la frontera, se corre hacia adelante. Totalmente, pero cambia el paradigma. Lo más importante es que cambie el paradigma. Claro, la forma de pensarlo. Exacto. Nuestra explicación del mundo, por una que debería aproximarse más, porque le está faltando un fenómeno al actual que pueda explicar. Oye, Guille, saliéndonos quizás un poco del tema de los universos paralelos, pero tiene que ver un poco con lo desconocido, ¿verdad? Con esto que con estas fronteras, las fronteras de la ciencia, específicamente las de la física.
el universo tiene, no sé si me equivoco, pero más de 13.000 millones de años luz de longitud, por ahí. Y encierra muchos misterios. ¿Cuáles consideras tú que son los principales y los más complejos, quizá? O sea, de los más complejos es el origen en sí del universo. ¿Es cierto que existen, que se han detectado estrellas que son más antiguas del supuesto Big Bang? O sea, se miden estrellas, pero medir la edad de las estrellas es difícil. Entonces uno por ahí encuentra, de hecho, uno por ahí encuentra en la literatura astronómica de hace unas decenas de años, un poco más, estrellas que se postula tienen 15.000 millones de años, o se mide un poco más, y el universo actualmente, según las mejores estimaciones, tendría 13.800 millones de años de antigüedad. Entonces ahí, claro, ahí es cuando la ciencia empieza a funcionar y dice, o estamos viendo mal el universo, o no tenemos buenos modelos estelares para poder calcular la edad de una estrella. Y ahí empezamos, y de hecho, por ejemplo, otro dato re interesante de cómo avanza la ciencia. En su momento se pensaba que el Sol emitía su energía por contraerse gravitatoriamente, entonces a medida que se iba, es como una caída libre, un colapso en sí mismo, claro. Y a medida que se iba colapsando, esa energía gravitatoria al ir cayendo sobre sí mismo, era la energía que generaba el Sol. Y a principios del siglo XX se pensaba que así el Sol podía producir su energía, pero se calculaba que duraba 30.000 millones, o sea, 30.000 años, la cantidad de tiempo que podría producir energía así. Y aparecían las mediciones de edad de meteoritos, que te daban 4.500 millones de años, no calza ni por si acaso, claro. La edad geológica de la Tierra, y ahí incluso con la geología, con otras disciplinas. Entonces, a lo que voy, cuando aparecen este tipo de eventos que no coinciden, es cuando nos hacen replantear, y claro, después aprendimos que no era gravitación, sino que es fusión nuclear, una forma de energía mucho más potente. Claro. Pero así es como avanzamos. Yo creo que es un mensaje súper importante, que a partir de este tipo de alerta es como se avanza, pero los científicos somos súper cautelosos al momento de plantearle la hipótesis posible, pero por el lado de prensa es donde es como un juego de teléfono. Sí. Ahora, ¿hace más daño o hace más bien? Me refiero a que a través de la curiosidad, a través de alentar la curiosidad, creo yo, o a través de generar, al menos en un titular que sea engañoso, poner la ciencia adelante, sacarla, digamos, adelante, al pizarrón, por último, generaría más beneficios finalmente que, digamos, para la masa, para la gente, digamos, que si no apareciera nada. No sé qué piensas tú, no sé qué piensa el resto. O sea, pero yo sí, no, Alejandro, sí. Dale, Guille, dale. No, que pienso que en ese caso estamos cayendo en una especie de falso dilema. Creo que es un argumento que es un poco falaz en cuanto a un falso dilema, porque o todo o nada. Y pienso que las cosas hay que hacerlas correctamente, que implica comunicar lo que están diciendo los científicos. Que no estamos eligiendo entre comunicamos mal o no comunicamos. Pienso que ese sería mi punto de vista al menos. Oye, Guille, pero volviendo al tema puntual de los universos, del multiverso, son justamente científicos, desde los años 70 probablemente, que son los que plantean esta idea. Y a lo que voy yo es que el mundo científico no es un mundo homogéneo en términos de criterios. O sea, hay mucho debate, probablemente ahí la evidencia es la que manda, y el científico dentro de su formación además tiene ese concepto que nos hace tanta falta en el día a día, que es que si tu argumento me convence, yo me hago parte de tu argumento. Si bien hay una sana disputa de ideas, generalmente la evidencia es la que hace que yo la asimile, la comprenda y me haga parte de ella. Por lo tanto, el tema del multiuniverso funciona, por eso al principio lo decía, funcionará casi como un outsider, como algo que corre en paralelo o muy de fondo y que todavía no encuentra las pruebas suficientes, pero no está como idea descartada totalmente. No se descarta, pero en ese caso, claro, pienso que en ese caso la discusión pasa a ser otra. En si es válido o no una teoría de multiversos, que probablemente sí lo es,
a lo que pasó con la noticia de este evento en particular. Correcto. Pienso que, claro, empezaríamos a discutir otra cosa totalmente diferente. Porque en este... Es que ahí entra la cultura pop. Exactamente. Ahí manda. Exactamente. Porque pienso que incluso hablar con científicos y decirle por qué ellos creen que hay un multiverso, si es que no hay pruebas, pero simplemente que son temas súper complejos. A mí, de hecho, me cuesta entender y a nivel matemático es muy complejo y yo no lo entiendo. Pero pienso que traer a alguien que tenga la capacidad de explicarte por qué podrían existir multiversos, de por sí sería alucinante. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no damos los espacios a eso mejor? Si queréis vender, claro, hagamos eso. Claro, correcto. Explicarlo bien. Exacto, pero no es necesario pensar que hacer toda una cosa que unos físicos detectan algo y les terminan cambiando todo lo que ellos están diciendo, más encima están poniendo el nombre, más encima abusamos del nombre de instituciones o de personas, o sea, es otro foco. Sí. Ahí la NASA siempre aparece, siempre la ponen así como caballito de batalla. Si aparece la NASA está validada la noticia, es una cuestión así como casi automático. Sí, no. Ahora, me agarro de lo del Guille, perdón, me agarro de lo que dijiste, Guille, con respecto a por qué en algún momento empieza a hacerse tan pop el tema del multiverso, de los universos paralelos. Y lo que yo veo es que nosotros, como humanos, también encontrando nuestro lugar en el universo, nosotros partimos con Ptolomeo, seguimos con Copérnico, después empezamos a darnos cuenta que en realidad, ya, si la Tierra giraba alrededor del Sol y no estamos dentro de una galaxia, y esa galaxia en realidad forma, y estamos en un vecindario además bien alejado del centro de la galaxia, pero resulta que después descubrimos que esa galaxia forma parte de un millar y un infinito de otras galaxias, y así nos vamos expandiendo en términos de cómo nos vamos comprendiendo nosotros. Ya no somos el centro, el ser humano ya no es el centro de nada, y lo natural, dentro de todas estas posturas que han habido a través de los siglos, lo que viene sí o sí era el multiverso. Sí. Como concepción, ¿no es cierto? Conceptualmente en escala, claro que sería esa la escala, po. Claro. Sería totalmente la escala. Si de hecho, verlo desde ese punto de vista, sería como el siguiente paso a pasar a ser aún más comunes y triviales, digamos. Correcto, y o sea, viéndolo desde ese punto de vista es casi inevitable que haya surgido una teoría del multiverso. Claro. Y probablemente después vendrá otra más que ponga el multiverso dentro de un lugar mucho menor dentro de la escala cósmica, digo. Sí, claro. Vendrá a explicar, no sé, pero yo lo veo así también, como ir sacando esta muñeca rusa que va saliendo, y nosotros cada vez nos vamos haciendo más minúsculos, de alguna manera. Sí, yo igual pienso que se da esa sucesión al ir cambiando la escala. Claro. Y eso es bien pop también, po. Es como natural. Exacto. Pero es, pero es que pienso yo que es algo que incluso uno se pregunta, por último, como una reflexión en algún momento que uno tenga para sí mismo, como, bueno, ¿qué viene después? Entonces, ni siquiera influido por la cultura pop, mucha gente va a llegar a esa reflexión si entendemos esa sucesión de escala y de cambio de visión del universo a lo largo de la historia. ¿Qué vendría después? Correcto. Pasaríamos a eso. Bueno, ese es el límite en este momento. El multiverso es el límite. Claro, ese momento es como la frontera de lo descabellado, ¿no? Pero sí, la frontera es el término, es la frontera de lo descabellado. Así es, tal cual, creo yo. Claro, sí, en su momento no hace muy... O sea, sí, es que igual la evolución es súper rápida. Nosotros alrededor del año 1922 aproximadamente fue, se hacían debates simplemente para saber si la galaxia Andrómeda era parte de la Vía Láctea o estaban más allá, y ahí aparecen los universos islas, po. Claro. Y hace menos de 100 años teníamos esa visión, o sea, hace menos de 100 años cuando llegamos a realmente entender la posición, lo que es la Vía Láctea como una galaxia y qué posición ocupa el Sol, el sistema planetario, en esta galaxia, y hace menos de 100 años, es muy reciente si nos damos cuenta. Sobre todo viendo desde un punto de vista de un calendario cósmico, súper poco tiempo. Literalmente es menos de si uno pensara un año del universo formado el 1 de enero, apenas comienza a correr un calendario,
y el momento actual, en el año nuevo, ese año, digamos, el 31 de diciembre, cuando se nos termine el año, si recuerdo bien, un segundo equivaldría aproximadamente a los últimos 400 años. Estamos hablando de un cuarto de segundo de ese calendario cósmico, el último cuarto de segundo del año, desde que tenemos la visión de nuestra posición alrededor de la galaxia y actual del universo. Es nada. Eso te vuela la cabeza. Sí, no sabemos nada. Exacto. Finalmente. Sí. Pero aún así hemos llegado a comprender eso. Yo pienso que eso es lo que hay que tener en mente, y de por sí es alucinante. Entonces, cuando vemos que abusamos del titular científico para convertirlo en algo especulativo, al menos a los científicos nos deprime un poco, porque uno dice pero además esto me da culpa de en qué fallamos para que no sea alucinante lo que estamos haciendo. Claro. Que de por sí lo es. O sea, hay un tema, claro, de efectivamente tener esa interfase, ¿no? Entre comunicar bien y comunicar todo lo que se está haciendo también, más allá de una elite, ¿verdad? Que si no tenía una suscripción a Science o alguna otra revista de divulgación, no tenéis que leerlo en las últimas noticias o en la cuarta. Pero fíjate que este titular, el artículo que se llama Welcome to the Anti-Universe, es del New Scientist. Ellos fueron los que partieron la bola de nieve con respecto a eso, y de ahí se empezó a agarrar la prensa internacional para empezar a sacar titulares de las últimas noticias alrededor del mundo. Claro, pero son una serie de malinterpretaciones nomás. Y ahí deja hablar un poco como periodista. Recuerdo alguna vez haber estado sentado en la misma mesa con Raquel Correa. Ustedes recordarán la recordada periodista, por supuesto, que tenía una ética bien particular con respecto al periodismo, y conversando en relación a la formación periodística, ella decía, en términos súper simples, que el periodismo en sí no debería estudiarse como una carrera que uno toma después de que sale del colegio, por ponerte de alguna forma, sino que debería ser una especialización de toda profesión que quiera hacer divulgación, y que debería, no sé, durar un año, un par de años, no los 5 años a los que estamos nosotros o los que tuvimos que pasar en algún minuto. Por lo tanto, el desafío, más que una prensa no especializada, es que los astrónomos, los físicos y cualquier rama de la ciencia pueda ocupar y aprender las herramientas periodísticas para hacer justicia, de alguna manera, por ponerlo así, en esos términos. O sea, yo también encuentro bastante extraño, por decirlo de alguna manera, que los científicos, en alguna medida, de cualquier rama, no necesariamente astrónomos u otros, se empiezan a quejar de esto, porque ellos son los que tienen que tomar las riendas del asunto a la hora de la divulgación. No todos van a ser divulgadores. Yo conozco la experiencia del Guille, porque el Guille está en un camino rotundo, y me consta que era de la época del colegio, cuando el Guille estaba en el seminario, cuando estaba haciendo divulgación y se paseaba por el Valle del Elqui con su planetario móvil, que es una experiencia de por sí hermosa, de entrega y de amor y de vocación. Bueno, mostremos esa vocación de divulgación también para no caer en este tipo de errores. Lo puede rondar absolutamente por las series, por la literatura, y la especulación yo creo que no es mala, porque no podemos acceder a todo el conocimiento nosotros, gente de la calle. No, tenemos derecho a soñar también, tenemos derecho a inventar nuevos mundos y nuevos universos. Pero también, como decía el Guille al principio, hay también un mundo absolutamente apasionante que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con los nuevos descubrimientos, que tiene que ver con eso insondable, o que para nosotros, para la ignorancia también es insondable, pero que a lo mejor ya está resuelto. Está resuelto, pero no hay nadie que nos cuente la buena nueva. ¿Cachai? Entonces, ahí el llamado es, bueno, científicos que tienen una vocación de poder difundir, de divulgar, así como nos enseñó Carl Sagan u otros, todos sus herederos, ¿cachai? Levantemos la bandera de la divulgación y formémonos para divulgar de la mejor manera posible. Creo que ese es el llamado también, para que no se den malos entendidos como el de los universos paralelos del multiverso, Guillo, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que esas son palabras muy, muy esperanzadoras. Y
hay un paralelo bien entretenido al estar, en este caso lo voy a plantear no como simplemente una mera descripción, para que se entienda un poco que estamos entre comillas en tareas diferentes con Alejandro, al tener precisamente las dos profesiones que interactúan en este programa de hoy. Él como periodista y yo como astrónomo. Pero entretenido que Alejandro ve el que los científicos debemos acercarnos a dar ese paso, que es una visión, yo creo, correcta, y al mismo tiempo nosotros como científicos vemos que los periodistas no abren los espacios a la ciencia. Y pienso que ambas profesiones, en este caso, va a una discusión que va mucho más allá, somos de una mercantilización y un capitalismo en nuestras profesiones. Los científicos del punto de todas maneras, hay que tener una producción científica, entonces lo que se relega es la divulgación y la vinculación con el medio, porque si yo no tengo publicaciones científicas, no tengo trabajo. Y en el caso de, como decía Alejandro al principio, de los periodistas, si es que no sacan un artículo cada media hora, tampoco tienen trabajo. Y eso simplemente porque hay un modelo en que te obligan a producir y mostrar números de productividad más que la calidad y el impacto de lo que estás haciendo. Y creo que ese es el fondo. Lo que yo veo es que... Perdón, dale. No, les iba a decir que no es primera vez que pasa. Hace poquito pasó esto de Oumuamua. ¿Se acuerdan de eso? Oumuamua. Sí, el asteroide. El asteroide, que es un objeto extra sistema solar, digamos, que venía... Un objeto interestelar. Un objeto hiperestelar, claro, que aparentemente estaba desacelerando, o estaba acelerando. Claro, aceleraba a una velocidad que no podríamos explicar físicamente para lo esperado dentro del sistema solar. Y inmediatamente empezaron las especulaciones de que pudiera ser una nave espacial. Ya, esto es algo que pasó en el año 2017, o sea, cuando esto fue noticia. Es uno de los pocos elementos que viene de fuera de la galaxia, ¿no? Que hemos detectado. No, viene en una escala mucho más pequeña. Es de la galaxia, ajá, pero viene fuera del sistema solar. Viene fuera del sistema solar, claro. Viene de las estrellas que vemos acá en el cielo nocturno, digamos. Exactamente, no viene como del vecindario, viene de otro lado. Entonces, es como que, sí. Y se dio exactamente el mismo ejemplo, y me acuerdo que en ese momento salió la nota, porque esto salió a través de una nota científica donde prácticamente a modo de sátira el doctor ahí ponía esta posibilidad de que pudiera ser, y al final todo el mundo se agarró de eso y lo empezaron a pregonar por todos lados, po. Sí. ¿Ya? Y ahí tuvieron que salir los medios de divulgación científica más serios a verlo. Yo quiero tomar un ejemplo que ocurrió hace unas 3 décadas al menos, más, de cuando la astronomía se tomó los medios. Pueden haber habido muchos intereses detrás de eso, pero es la primera vez que yo vi que la prensa le abrió la puerta a los científicos. En nuestra región ocurrió el año 86 con el cometa Halley, claro, donde un muy querido padre de un compañero de curso, aquí, bueno, yo lo veía todos los días porque iba todos los días a la casa de él, de Bill Kunkel, astrónomo, que se tomó el canal 8, UCB Televisión, el año 86, verano del 86, durante meses, para mostrar e iluminarnos con respecto a lo que era un cometa, qué era el cometa Halley, qué importancia podía tener, bla, 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 y ponla. En ese momento, William, a quien yo conocí muy bien, tenía todas las herramientas para acercarse a un público masivo de una manera clara, muy certera, en su español alemanizado, como queráis, pero hizo la pega, ¿ya? ¿Por qué nombro eso? Porque yo creo, Guille, que está más cerca un astrónomo, en el caso de William, o en el tuyo, de ser buen divulgador que un periodista que tenga que tomar una masa de conocimiento que tienes tú para ser certero. Yo creo que por eso lo ponía de esa manera. Sí, creo que tú estás más cerca de ser un buen divulgador en términos científicos, en tu especialidad puntual, que un periodista que por una serie de motivos también probablemente no encuentre además un nicho para ganar dinero.
Sí, como sí, periodista de divulgación. No sé. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Aunque sí pienso que los últimos acercamientos que hay es que es diverso los casos que uno encuentra. Los últimos acercamientos que están dando mucho en las instituciones, al menos las que trabajo, lo veo claramente, es que se cuenta con equipos de que te ayudan a hacer este trabajo, te guían cómo hacer una buena divulgación, te buscan los espacios, porque son periodistas ellos y hay muchas cosas que uno no sabe. Y yo creo que al final, como vamos aprendiendo en todo el trabajo colaborativo de interdisciplina, dan mejores frutos. Obviamente estamos en un punto en que a un periodista a lo mejor le va a costar más tener el conocimiento, y eso te doy toda la razón, de a lo mejor hacer un canal en vivo por YouTube y hablar de astronomía, que a un astrónomo sentarse y hablar bien de astronomía en YouTube. Creo que los medios, las redes sociales tienen también ese componente que cambian el juego, pero se agradece cuando se da esta interfaz bien, o un periodista tiene cierta noción por último para saber guiarte en una conversación, hacerte a lo mejor una buena entrevista, saber para dónde guiar las cosas, eso se agradece mucho. Sí. Y yo el trabajo interdisciplinario, al final es lo que más fruto rinde como en cualquier otra instancia o empresa. En ese sentido, perdón, Guille, ¿qué opinión te merecen a ti estos como astrónomos pop, verdad? Como, no sé, Michio Kaku, ¿verdad? O Neil Tyson deGrasse, Neil deGrasse Tyson. ¿Qué pensás de ellos? Pienso que hacen una buena labor. Creo, no sé, por ahí hay que tener. A ver, ¿podemos cortar la transmisión o no? No, aquí no sale. Claro, de aquí no sale. No sé, es que pienso que estás en una situación igual complicada porque uno puede ser también esclavo de sus palabras. Además hay que mostrar por ahí éticamente muchas cosas. Siempre el riesgo de hablar de más porque yo creo que estás mucho más propenso a que la prensa te tome y diga al astrónomo, que es connotado además, tal cosa, el tipo dice un poco aventurando una idea y sin siquiera afirmarla, pero puede ser mal interpretado. Entonces creo que hace muy buena labor en llevar la ciencia de una forma entendible, se especializan en eso de una forma fácil y la hacen más entretenida y llega a más gente, que es lo que necesitamos, que la ciencia, más que la ciencia, es el razonamiento científico, que es el pensamiento crítico. Esa es la ciencia, simplemente el motor, y la astronomía en particular, como decía Alejandro, por ejemplo, en su tiempo, imagínate el 86 con Bill Kunkel, que de hecho tuve la suerte de haber trabajado con una vez para observar juntos las campanas. Pienso que tener esa ¿cómo lo digo? Poder no sé cómo decirlo, espérate, que se me fue un poco la idea al final. Mira, mientras lo piensas, podemos revisar las redes sociales. Sí, vamos a revisar redes sociales justamente porque están que arden. Ahí se armó hasta un debate. A ver, ¿qué ha pasado? Dominique Steinmeier ¡Vaya! nos manda saludos. Maximiliano Josué, buenas noches, maestros. Carolina Bendaño, una asidua auditora del programa, nos dice: en la literatura, la física y la psicología estamos reconectados con el multiverso. Saludos. Carlos Alegre Castillo, saludos a Carlos, saludos desde Antofagasta, acá viéndolos, Carlos y Emilio. Saludos para ambos. Carolina Bendaño continúa con su idea: desde el cuestionamiento del mundo imaginario, que ya podría considerarse una dimensión diferente, recordando a Platón, que lo que considera una dimensión diferente a lo concreto, a que no somos todos una especie de Alicia traspasando más allá de una dimensión a otra. Vamos a seguir bajando esto. Carlos Alegre nos dice: los perritos están en el universo paralelo, tranquilos, fantasmas. Los perritos están en el... Carolina Bendaño dice: recordar a William James, quien acuñó el concepto de multiverso, y a Alan Moore en el cómic, quien lo usó. En la cultura india también se habla sobre multiversos dentro de sus creencias, por ende la noción de la posibilidad de la existencia de universos paralelos no es nuevo. La ciencia nos daría el respaldo más certero en vez de solo quedarnos con la creencia y la literatura. Por eso puede que el titular haya sido tan potente como noticia.
al parecer tenemos las ganas de que esto sea cierto. Daniela Díaz nos dice, buenas noches, fantasmas y la física cuántica. Todavía hay muchas preguntas que no podemos responder. Un invitado de lujo, dice Daniela. ¿Qué opinan ustedes de la película reciente Interstellar? ¿Podría haberse considerado y utilizado ahí en el guión la teoría del universo paralelo? Y así hay muchos más. Nicolás Eugenio Zamorano también nos dice, pensar en el multiverso es loco, es ponerle fin a la infinidad del universo, que es por esencia infinito. Y luego ahí se arma un debate que si quieren conocerlo pueden leerlo en el timeline, pero vamos a cortar acá esta lectura porque tenemos que continuar con el programa. Retomamos, Guille. Guille, tú ya de palabra. Sí, no, a lo que voy que está en riesgo para la figura al uno, volviendo a la idea de los astrónomos pop, entre comillas, que hay que tener cuidado porque siempre se está buscando esa pequeña salida como de lo correcto y se arma una olla de grillo al final. O sea, yo pienso que a todos nos gusta, de hecho es muy interesante y creo esa casi dicotomía es una contradicción a la larga, que la gente dice la NASA nos oculta que hay extraterrestre, la NASA oculta esto, la NASA oculta lo otro, y son las mismas personas las que saltan inmediatamente cuando dice la NASA confirma un multiverso. ¿Le creemos o no le creemos? Es como que esa palabra, que la autoridad diga algo, y la ciencia tiene esa autoridad. Tiene esa palabra, como la voz de la verdad, que al final el método científico nos trae eso. Está personificado en los científicos, pero cuando aparece esa palabra, como la NASA dice esto, tiene esa connotación, entonces está ese riesgo. Hay entre comillas un poder de fondo que es interesante. Yo ahí me quedo, con una llave maestra, que es el pensamiento crítico. Sí. El pensamiento crítico no solamente le sirve a la ciencia, nos sirve a nosotros como ciudadanos común y corriente a la hora, por ejemplo, de tener que elegir por quién votar, claro, a quién exigirle. Es algo que hay que inculcarle, y esto lo hablo desde mi postura, a nuestros hijos. Perdóname, más allá si eres muy pro ciencia o si quieres o crees que la ciencia en realidad tiene solamente un nicho de conocimiento y está perfecto ahí, pero el pensamiento crítico debería guiar nuestra forma de vida en sí. Ya uno no cruza una calle mirando para adelante y creyendo que Dios los va a proteger, ya uno se cerciora, toma las providencias, busca todas las pruebas y toma la mejor decisión, creo que ahí hay una gran lección para la prensa, para mis colegas. Yo soy muy crítico de mis colegas. Perdón que vuelva al tema, soy muy crítico de mis colegas, porque el colega, y sobre todo en esta época donde el titular está mandando mucho la decisión que tomamos. Nosotros probablemente, muchas personas están leyendo el titular y la bajada del titular, ¿ya? Y el pensamiento crítico va en el sentido contrario, ¿ya? No te conformes con eso. ¿Por qué nos estamos conformando con tan poco, Entonces, cuando uno va a alimentarse de las fuentes, bueno, tampoco nos quedemos con una sola fuente. Bebamos de todas las fuentes posibles. De la fuente de soda. Que es un poco de lo que hacemos en este programa. No nos quedamos con una... Prueba todas las cervezas, Prueba todos los whisky. Exacto. Prueba todos los vinos, por favor. Pero no nos conformemos. Esa es como la gran lectura que hago de lo que dice el Guille también. Chicos, se nos está acabando el programa. Yo creo que este programa, esta sección específicamente, Guille, te quiero dejar comprometido desde ya para una segunda parte, donde ya dejemos de lado quizás el tema de los multiversos y hablemos del universo en sí, del universo que tenemos, el universo donde habitamos y donde podemos encontrar esos temas o esos tópicos que hoy son apasionantes para la ciencia y que hacen que la luz de la ciencia ilumine precisamente donde las mentes están más oscuras, donde las mentes no tienen ese pensamiento crítico que genera sombra e incertidumbres más que certezas.
Así que te quiero dejar invitado para eso, muchachos. Vamos terminando. Palabras finales. Vamos con Camilo. Hola, aquí como un espectador más esta vez. Muy contento de tener al Guille, porque realmente, y también a Alejandro desde su posición de periodista, en este debate que se ha generado, que ha sido súper fructífero, encuentro yo, en cuanto a la definición del pensamiento crítico como herramienta fundamental para enfrentar estos tiempos, y sobre todo tiempos futuros en una época tan convulsionada como la que estamos viviendo. En base a eso nos ahorraríamos un montón de fake news, un montón de desinformación, un montón de incluso hasta de sufrimiento que conlleva toda esta ola que se va generando de información falsa, ¿vale? Entonces, muy agradecido, Guille. Contamos, espero, como dice Ramón, tenerte en un próximo programa, porque realmente le entregas un valor agregado muy, muy rico al programa. Así que muchas gracias. Se agradece, yo feliz de poder participar. Totalmente agradecido. Totalmente. Tomás, palabras finales. Déjame al final porque quiero echarle una revisada a las redes sociales. Perfecto, Alejandro. Volver al tema que nos une. El multiverso en este caso funciona harto como una gran metáfora, ya, de cuánto queremos profundizar, con cuánta realidad nos queremos, o con cuánta objetividad, lo voy a poner en términos periodísticos, con cuánta objetividad nos queremos quedar, ya, cuánto queda para la especulación, por un lado, y cuánto queda para lo realmente comprobado. Me quedo con esa reflexión, y es un trabajo que tenemos que hacer todos. Si vamos a hablar de multiversos, tenemos todo el derecho a especular y a soñar, hacer grandes novelas de ciencia ficción, hacer The Man in the High Castle de Philip K. Dick, que habla de universos paralelos y se pega es una novelaza que después se transforma en una serie y que especula sobre eso y trata sobre eso. Nadie nos puede quitar ese derecho, eso tenemos que tenerlo sumamente claro, pero también, por otro lado, ir avanzando en las certezas de eso, y si nos acerca o no nos acerca, y estar dispuestos a aceptar cualquiera de las dos opciones, si son verdad o si son... El resto, después que en la fantasía podemos hacer un Harry Potter con todos sus capítulos, digo. Pero también podemos vivir en esos dos mundos. Pero no olvidemos ese escepticismo, esa visión crítica de las cosas, y poder acercarnos a la realidad o a las múltiples realidades de esa manera, inclusive dentro de nuestro rol de ciudadanos, algo muy concreto, que tiene que ver con nuestras autoridades, que tiene que ver con nuestros liderazgos y con quienes elegimos nosotros cuando tenemos que ir a votar. Así de doméstico es ese pensamiento científico. Con eso me quedo. Eso, absolutamente. Guille, palabras finales, reflexiones finales. Reflexión final. Hay un par, puedo decir dos cosas, perdón, me tomo la licencia. Lo primero, me encantó lo que dijo Camilo, el pensamiento crítico, herramienta fundamental. Creo que esas dos palabras van pero al callo, como decimos en Chile. Porque es evidente esa herramienta fundamental, es por ejemplo la que nos está faltando en este momento con nuestro propio gobierno, con el manejo del COVID-19. Escuchar esa herramienta fundamental, ¿ah? Tiene sentido lo que estamos haciendo, qué dice la evidencia, eso es parte del pensamiento crítico. Y por otro lado, de lo que dice Alejandro, yendo como al tema en sí del multiverso, que suena a fantasía y una pesca de cultura popular, y pienso que no hay que olvidar cómo somos los humanos. Los humanos en sí somos muy creativos, y por favor, a veces los científicos somos escépticos, pero los científicos somos súper creativos. Toda la visión actual y el poder entender el universo de la forma que actualmente lo vemos, la mecánica cuántica, el mundo de los átomos, todo ese entendimiento es porque gente tuvo la creatividad de pensar que las explicaciones actuales no eran posibles, y aparecieron explicaciones realmente asombrosas, como decir que el espacio-tiempo se deforma alrededor del Sol. Es una genialidad imaginativa que no tiene, es realmente potente, pero al mismo tiempo hay una forma de soñar, pero somos capaces al mismo tiempo de discriminar si esto tiene sentido científico o no. Y los científicos nos movemos en ese límite, no somos cuadrados, somos súper creativos, pero sabemos diferenciar la fantasía
de decir esta fantasía puede ser real porque están los datos. Eso. Así que, Tomás. Nada, solamente agradecer a la gente que nos vio. Estuvo muy, muy nutrido el tema del timeline. Bastante diálogo acá. Agradecer a Dominique Steinmeier, a Maximiliano Josué R., a Carolina Bendaño, que ahí escribió sus ideas bien extenso, a Carlos Alegre, espera un poquito, a Daniela Díaz. Daniela Díaz acá también planteó una pregunta. ¿Podemos medir la edad del universo y los astros en torno a lo que los instrumentos actuales lo permiten? Eso vamos a guardarlo para el próximo programa. Nicolás Zamorano, un gran amigo. Y por último a Juan Carlos Aún Gómez. Ellos nos acompañaron. Exactamente, ellos nos acompañaron en el programa de hoy participando en el timeline. La idea es que la gente que nos está viendo lo haga. Ojalá podamos tener un capítulo más participativo en la próxima edición para que la gente también haga sus preguntas y revele sus inquietudes. Y bueno, también agradecido del invitado de lujo que tuvimos hoy día, un programa bien dinámico y bien esclarecedor. Muchas gracias, Guillermo. Eso, bueno, nos estamos despidiendo, muchachos. Le agradecemos nuevamente y por multiplicidad de veces también al Guille por estar con nosotros, porque efectivamente trae mucha luz a este programa, en el amplio sentido de la palabra. Agradecido a ustedes también que han comentado, que nos han visto. Pueden repetirse este programa en nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Ya comprometimos al Guille al próximo programa. Así que, muchachos, tengan una excelente noche. Comenten, compartan, conversen y no olviden de siempre con el pensamiento crítico por delante. Eso es el antídoto a la estupidez. Muchas gracias. Adiós.